La historia comienza luego de que Goku, gracias a la ayuda de sus amigos, pudo derrotar a Majin Buu con una Genkidama. Pudieron contar con un tiempo de paz, siendo aproximadamente un año. Luego de haber pasado unos meses de la derrota del Majin, el Saiyajin se encontraba entrenando en el planeta de Kaiosama, en donde su poder aumentaba, pero no tanto como él esperaba, recordando cómo Gohan era el guerrero más poderoso del universo, gracias al desbloqueo del anciano Kaioshin. Siendo el Saiyajin orgulloso, no le gustaba tener que recurrir a formas externas para volverse más poderoso, pero su deseo en fortalecerse estaba muy presente en él. Goku estuvo pensando durante bastante tiempo, si tal vez él debería tener el mismo desbloqueo que Gohan. Pero en sus pensamientos llegaba a una conclusión. A pesar de que el anciano Kaioshin desbloquee mi potencial, mi poder no aumentará tanto como lo fue en el caso de Gohan, al no tener tanto potencial como su hijo. Ese fue el pensamiento que estuvo en la mente del Saiyajin, durante bastante parte del tiempo en donde estaba despierto. Hasta que finalmente decidió tomar una decisión, por más que se sentía conflictuado y no estando seguro de hacerlo, pero sus instintos de volverse más fuerte, fue más firme. En un día, mientras que se encontraba entrenando intensamente en el planeta de Kaiosama, detuvo su entrenamiento abruptamente. Tal acción fue tan inesperada que logró sorprender de gran manera a Kaio. Pero eso no fue todo. Goku se dirigió hacia donde se encontraba el dios, con una mirada seria y postura estoica. Al estar frente a él, volvió a tener su típica actitud que lo caracterizaba, aunque en esta ocasión se vio reflejado un atisbo de seriedad. Goku finalmente decidió hablar con él y lo que había estado pensando durante esos últimos meses, contándole de manera ligeramente seria y confundida. Kaiosama, al terminar de escuchar a Goku, quedó impactado por sus palabras, por ese cambio de mentalidad tan radical en él. Pero se pudo ver una sonrisa de satisfacción, como si eso fuera lo que hubiera esperado de él. Estuvieron conversando amenamente durante un tiempo considerable. Hasta que el Saiyajin le preguntó al dios si se podía comunicar con Kibito-sin y que él se teletransporte al planeta Tierra, para poder lograr su objetivo, teniendo ahora más firmeza en sus palabras. El Kaio aceptó la propuesta de buena manera, siendo así como se comunicó con Kibito-sin, y también le comentó lo que Goku quería hacer. La fusión Kaio se cayó de la impresión, ante el comentario del dios de menor rango, para finalmente hablar. Por supuesto que sí, Kaiosama, será un placer ayudar en que el señor Goku se vuelva más poderoso. Pasado unos segundos, Kibito-sin se teletransportó al planeta de Kaiosama, saludando con una sonrisa a los presentes. Luego se despidió del dios inferior y puso su mano en el hombro de Goku, teletransportándose y dirigiéndose hacia el planeta supremo. Llegando instantáneamente al planeta, con la ayuda del Kai-Kai. Al llegar al planeta, el Saiyajin agradeció a la deidad y se dirigió hacia donde se encontraba el anciano Kaioshin, saludándolo con un tono animado y con un poco de alegría. El dios anciano, al ver a Goku, suspiró ligeramente, pero calmó sus nervios rápidamente. Saludándolo alegremente por su visita inesperada que se llevó. Goku, sin rodeos, decidió contarle por fin el motivo de su visita al anciano Kaioshin. Como verás, anciano Kaio, el motivo principal de mi visita ante ustedes, fue para pedirte un gran favor, y también para ver cómo estaban, si lograban detectar alguna amenaza con dirección hacia la Tierra. Quiero que desbloquees todo mi potencial, con tu extraño ritual, pero como te conozco y sé que no lo harás gratis. Como pago te traje algunas de las mejores revistas del mundo según el maestro Roshi. El anciano Kaioshin, al ver la firmeza de sus palabras, y viendo como siempre él quería luchar contra alguien poderoso, a la vez notar que el Saiyajin no era tonto como lo aparentaba según sus acciones, se rió un poco, por tal acontecimiento y su extraño actual, acercándose a él y hablándole. Nunca terminas de sorprenderme, Goku, acerca esa duda tuya, pues no veo, ni siento que alguna amenaza se dirija a la Tierra por el momento. Realmente me sorprendió esa actitud tuya, pensaba que no aceptabas ayuda externa para volverte más poderoso y al parecer eres más listo de lo que pensaba. Acepto la propuesta, no viene mal tener a un guerrero más poderoso. Aceptando la revista con un poco de fingida ofensión. En ese preciso momento fue en donde el desbloqueo de potencial de Goku comenzó, siendo el mismo ritual que tuvo Gohan. Pero la principal diferencia fue el tiempo que demoró para poder sacar el potencial del Saiyajin. Demorándose solamente 18 horas en lograrlo. Una vez que el ritual finalizó, Goku consiguió su estado definitivo, en donde ahora era un poco más poderoso que antes, pero lo más importante, fue que su desgaste de energía era bajo, pudiendo usar ese estado por más tiempo.
Los meses restantes siguieron transcurriendo con normalidad poco habitual en el planeta Tierra, hasta que finalmente pasó un año desde la derrota de Majin Buu. Durante esos meses, luego de haberle desbloqueado su potencial, el Saiyajin se dispuso a entrenar por más tiempo y con más intensidad. Teniendo ahora sí un mejor resultado en sus entrenamientos, e hizo lo mismo que hizo cuando dominó el Super Saiyajin. Goku permaneció en su estado definitivo durante varios meses, convirtiendo su estado definitivo en su estado definitivo, consiguiendo que su desgaste sea muy bajo y su poder aumentaba con mayor rapidez. Incluso él tenía pensado en aumentar más su poder con una técnica, lo estaba considerando hacerlo, ya que en el pasado no lo hizo por el peligro que podría representar para su cuerpo. Pero ahora entrenó con esa técnica en su estado definitivo y aumentando su multiplicador, y lo sorprendente es que se sentía menos cansado cuando entrenaba en ese estado, llegando a la conclusión que dejar su orgullo fue lo mejor que le había pasado. En cambio, en otro lado, Gohan, como en la historia original, dejó de entrenar y pasando ahora más tiempo con Videl, la humana estaba embarazada del híbrido. Vegeta, al darse cuenta del rápido aumento de poder de su rival, intensificó su entrenamiento y al verse superado por Kakaroto y gracias a su determinación pudo finalmente transformarse en Super Saiyajin 3. La Tierra estaba en paz, hasta que, en un día, Bills, el dios de la destrucción, finalmente despertó de su largo sueño. Apenas se había despertado y ya estaba dirigiéndose a la Tierra, con la ayuda del ángel Kaiosama. Al notar como Bills estaba por llegar pronto a la Tierra, le avisó a Goku. El Saiyajin se encontraba entrenando en la Tierra, en el monte Paos entrenando. Al enterarse de la advertencia del Kaio, se teletransportó en donde sintió el ki de Vegeta, que se encontraba en un crucero, para festejar el cumpleaños de su esposa, y todos los conocidos de Goku se encontraban ahí. Al llegar le comentó que Bills se acercaba a la Tierra a Vegeta y a Piccolo, pero el más nervioso era el príncipe al recordar los traumas y humillaciones que recibió su padre y él, intentando con todos los medios que el destructor no se fastidiara. Hasta que segundos después llegó a la Tierra, Bills junto a su ángel llamado Luis. Ocurriendo todo exactamente de la misma manera, hasta que por culpa de Majin Buu, el dios se enojó bastante, empezando una pelea campal de todos los guerreros Z en contra de Bills, pero fueron rápidamente derrotados, incluso Gohan en su estado definitivo perdió. Pero en el momento más oportuno Goku hizo acto de presencia frente a Bills, hablándole. Bills, no conozco a ese tal Super Saiyajin Dios, pero te demostraré el nuevo poder que conseguí recientemente. Goku aumentó su estado definitivo al máximo, superando con creces el ki de Gohan en el mismo estado y al saber de lo peligroso que era el destructor, optó con ir con todo desde un principio, siendo así como la pelea comenzó, en la cual Goku le daba una mejor pelea que Gohan, utilizando todas sus técnicas, habilidades y la teletransportación de manera estratégica para intentar golpear al dios. Pero a pesar de sus esfuerzos no pudo atinarle ni un solo golpe, pero al menos pudo esquivar algunos golpes del dios contenido. Hasta que Bills le dio 2 golpes a él, logrando casi dejarlo fuera de combate, pero para sorpresa de todos, Goku aún mantuvo la conciencia, decidiendo ir con todo y arriesgarse a utilizar esa técnica, gritando fuertemente para el impacto de todos. Kaioken por 50. Lanzándose hacia el destructor, el dios, por la sorpresa inicial de ese aumento de poder, recibió varios golpes y ataques de ki por parte del Saiyajin y también decidió contenerse, disfrutándose el combate, recibiendo a los golpes, únicamente los bloqueaba. El combate se extendió durante algunos minutos, pero para desgracia de Goku el Kaioken aún le producía un desgaste de ki. Momento que aprovechó Bills para derrotar a Goku de un solo golpe poderoso, dejándolo inconsciente al instante. Luego de la derrota del Saiyajin, los guerreros Z invocaron a Shenron. El dragón le comentó lo que debían hacer para que un Saiyajin se convierta en Super Saiyajin Dios. Luego de algunos intentos fallidos, Goku finalmente pudo transformarse en Super Saiyajin Dios. Pero el poder que obtuvo, en donde el poder del Super Saiyajin se combinó con su estado definitivo, al tomarlo como su estado base, fue monstruoso. Semejante poder que logró que Bills se emocionara rápidamente. El combate del Super Saiyajin Dios en contra de Bills comenzó. Ahora el Saiyajin tenía la ventaja, logrando superar a un Bills contenido de la historia original, recibiendo algunos golpes en su cuerpo, en el cual lo hacían doler levemente al estar contenido. Pero los poderes de ambos siguieron aumentando en el transcurso del combate. Ahora Goku tenía serias dificultades en seguirle el ritmo al destructor, logrando apenas bloquear y esquivar sus golpes con suma dificultad.
Siendo así la pelea, hasta que el dios superó considerablemente a Goku y el Saiyajin ahora no podía hacer nada para defenderse de semejantes golpes tan contundentes, no logrando ni siquiera esquivarlos. Hasta que, en un momento, al temer que si por perder la Tierra sería destruida, se arriesgó a utilizar nuevamente eso, para tener una oportunidad. Goku había utilizado un Kaioken por 50, retomando nuevamente la pelea con una mayor intensidad que antes y el destructor estaba emocionado y en éxtasis por realmente encontrar a un ser que le pudiera seguir el ritmo a pesar de contenerse y su poder fue tan monstruoso que puso en peligro la estabilidad del universo, estando por destruirlo. Habiendo un gran intercambio y golpes de ambos seres de inconmensurable poder. Pero el Akaishin cada vez comenzaba a presionarlo aún más al aumentar su poder constantemente, decidiendo terminar el combate con un ataque de ki. Ambos seres lanzaron sus mejores ataques de ki, estando igualados en un principio, pero al avanzar los segundos, se hizo más presente la diferencia de sus poderes. Goku estaba perdiendo el choque de ataques, viendo cómo su ataque estaba acercándose más a él. El Saiyajin al querer proteger a todos, durante un segundo, inconscientemente pudo combinar el Super Saiyajin Dios con el estado definitivo, devolviéndole el ataque al Bills, el Dios recibió de lleno el ataque, aunque salió sin ningún rasguño. Halagándolo por su increíble desempeño, contándole sobre los 12 universos, encontrándose en el universo 7 y que era el segundo ser más poderoso que había enfrentado, desde hace millones de años. Goku se rió de manera un poco triste, mientras que caía en picada hacia la tierra, pero el dios lo agarró del brazo y ambos descendieron a la tierra. El dios de la destrucción eliminó una roca pequeña con su Akai, comentándole que se encontraba exhausto por semejante pelea, optando no destruir la tierra, y prometiéndole a los guerreros que no sería la última vez que se volverían a ver y que mejor todos se preparen.